Si una sola película pudiera hacernos volver a creer en el amor, no hablaría de finales felices, sino de sacrificio. Porque aquí, amar no es ganar, es perder. Perderlo todo, y aún así quedarse. Dicen que antes el amor era sencillo, una carta bastaba para toda una vida. Hoy el amor se mide y se negocia. Y aún así, esta historia demuestra que el amor verdadero sigue existiendo, aunque duela. El joven guardia de seguridad estaba en su primer día de trabajo. De repente irrumpió una chica desconocida. Sin decir nada, le pasó comida al chico. 이건 내 거. 아, 그리고 이건 제일 좋아하시는 못난이 김밥. Ante la repentina aparición de esta chica ciega, Cheol-min se quedó un poco desconcertado. 누구세요? 누구세요? 할아버지는요? 오늘 그만두셨는데? Al enterarse de que en la garita había cambiado el guardia, la chica rápidamente volvió a retirar la comida. Tras disculparse con vergüenza, se marchó apresuradamente. Tal vez fue un arreglo deliberado del destino. En ese momento, afuera comenzó a llover intensamente. Como no llevaba paraguas, la chica solo pudo refugiarse bajo el alero para resguardarse de la lluvia. Al ver su silueta solitaria, Cheol-min no pudo evitar sentir compasión. 여기요. 보고 싶은 거 있으면 보고 가요. 애들 많이 오는데. Así, la chica eligió el canal que le gustaba. Aunque no podía ver las imágenes de la televisión, aún así escuchaba con mucho interés. Y Cheol-min quedó profundamente atraído por la belleza de la chica. Por un momento, se quedó mirándola absorto, hasta que la chica pareció darse cuenta. Entonces retiró la mirada apresuradamente y con vergüenza. Al despedirse, la chica le dio un rollo de alga a Cheol-min como agradecimiento. Pero fue precisamente este encuentro el que dio inicio a una juventud imparable para ambos. Después de salir del trabajo, Cheol-min comía a grandes bocados el rollo de alga que le había regalado la chica, con el corazón lleno de expectativas y de un sabor a felicidad. Incluso no olvidó compartir esa alegría con su pequeña tortuga. Esta agitación que no dejaba de brotar en su interior le hizo difícil conciliar el sueño durante mucho tiempo. Por otro lado, el corazón de la chica también estaba lleno de agitación. Hwa era una operadora de atención al cliente ciega. Las cadenas de la oscuridad la ataban firmemente al estrato más bajo de la vida. Este trabajo era su única fuente de ingresos para subsistir. Por eso, incluso frente al acoso de su supervisor, solo podía soportarlo en silencio. Pero esto también sembró un peligro oculto para su seguridad. Después de salir del trabajo por la noche, Hwa volvió una vez más a la garita de seguridad, pero de repente propuso abrir la ventana, y le preguntó con naturalidad a Cheol-min si había hecho ejercicio ese día. Cheol-min se puso los zapatos apresuradamente. Él, que nunca se fijaba en los detalles, empezó a preocuparse por su apariencia. Luego salió y se lavó cuidadosamente los pies. Al despedirse, le devolvió la fiambrera, y añadió unas cuantas ciruelas como obsequio de vuelta. 씻었어요? 네. 곱게 다뤘어요? 네? 복숭아는 조심히 씻어서 바로 먹어야 되거든요. Hwa estaba muy contenta. Tomó la iniciativa de proponer un apretón de manos para despedirse, pero al ver esas manos blancas y suaves, Cheol-min no se atrevió a corresponder, hasta que la otra parte volvió a recordárselo. Entonces se atrevió a extender la mano, ligeramente temblorosa. 와, 딱딱하다. 무슨 일 하면 손이 이렇게 돼요? Cheol-min retiró la mano de inmediato, evitando hablar de su profesión pasada, y Hwa tampoco volvió a preguntar. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene sus secretos, como ella misma, que originalmente tenía una familia feliz, pero a causa de un accidente de tráfico se quedó huérfana. Y a partir de ese día, Cheol-min comenzó a prestar especial atención a su higiene personal. Se compró un par de zapatos nuevos. También abría las ventanas con antelación para ventilar, para asegurarse de que el aire dentro de la habitación fuera lo suficientemente fresco. Después cerraba los ojos y esperaba en silencio la llegada de la chica. Cuando escuchaba el sonido del bastón golpeando el suelo, las comisuras de su boca se elevaban inconscientemente. 신발 샀죠? 새 신발 냄새 나는데? 사진 며칠 Hwa se conmovía hasta las lágrimas por la trama de la televisión. También le preguntaba de repente a Cheol-min si era guapo. Los dos charlaban de muchos temas, de ida y vuelta. De manera invisible, sus corazones se fueron acercando poco a poco. Luego Hwa se marchó llena de alegría, pero fue asustada por un coche que pasó de repente y cayó al suelo. 움직이지 마, 다시. Cheol-min se apresuró a ayudar a Hwa a levantarse, pero su tobillo se había torcido. Cheol-min no tuvo más remedio que dejar su trabajo temporalmente a otra persona, y de inmediato llevó a la chica al hospital para que la atendieran. Y tras haber pasado por este incidente, Hwa también se abrió por completo a Cheol-min, porque desde que sus padres fallecieron, hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de cuidado por parte de alguien. Y lo más inesperado fue que, al ver a Hwa cojeando,
Cheol-min tomó la iniciativa de ofrecerse a llevarla a casa a la espalda. 후회하실 텐데. 괜찮아요. 엎혀요. Hwa tanteó con las manos la posición de Cheol-min, y luego se apoyó lentamente sobre su espalda. En ese momento, una corriente cálida e inexplicable recorrió de repente todo el cuerpo de ambos. En los ojos de Hwa brillaba una luz cálida, que se reflejaba junto a las resplandecientes farolas. Este debía de ser el momento romántico más conmovedor. Cheol-min estaba tan cansado que jadeaba, pero aún así no quería dejar a la chica en el suelo. Pero justo en ese momento, un niño travieso saltó de repente desde un lado. Cheol-min también ayudó a Hwa a limpiar el desagüe atascado, pero cuando levantó lo que lo obstruía descubrió que en realidad era la ropa interior de la chica. Hwa se la arrebató de un tirón, avergonzada. 선물 받은 건데 여기 있었구나. 그런 줄도 모르고 맨날 찾았네. Después, Hwa sacó 2 entradas para un concierto, e invitó a Cheol-min a ir al concierto al día siguiente, aunque Cheol-min no tenía ningún interés en la música. En ese momento estaba tan emocionado como un niño, como todas las chicas en su primera cita. El corazón de Hwa estaba lleno de emoción y llegó muy temprano a la peluquería, y se hizo cuidadosamente el peinado más popular del momento. Cuando Cheol-min la vio por primera vez, se quedó paralizado al instante. En ese momento, Hwa era como una flor en plena floración, adorable y con un toque de timidez, tanto que durante todo el concierto, Cheol-min mantuvo la mirada fija en ella. Sin embargo, a la hora de comer, la pregunta de Hwa empujó el ambiente a un punto muerto. 나쁜 짓 많이 하고 막 살고 막 그랬어요? 남의 일에 원래 그렇게 관심 많아요? Esa respuesta hizo que Hwa se sintiera avergonzada. Él se apresuró a intentar cambiar de tema. 지금 내 기분이 어떤 줄 알아요? 나 그런 거 몰라요. 관심 없어요. 근데 그쪽이 매일 뭐 먹었는지는 알겠네요. El corazón de Hwa se hizo añicos al instante. La cita, que originalmente era agradable, terminó de manera apresurada. Hwa pensó que Cheol-min la despreciaba, así que dijo que en adelante no volvería a molestarlo. Al darse cuenta de su error, Cheol-min finalmente decidió decir la verdad. Resultó que antes había sido boxeador, y efectivamente había hecho algunas cosas malas, pero ahora ya se había reformado. La razón por la que no quería mencionar su pasado era porque sentía vergüenza por lo que había hecho. Hwa no dijo nada más. Solo le deseó buenas noches y se dio la vuelta para entrar en casa. Pero en realidad, Cheol-min no solo había sido boxeador, para poder obtener mayores ingresos. También trabajó como matón de cobros en su tiempo libre. En una ocasión de cobro violento, acorraló al deudor hasta llevarlo a la desesperación. Inesperadamente, la otra persona se prendió fuego, y luego se lanzó desde un edificio alto. Cheol-min intentó salvarlo, pero no lo consiguió. Y este accidente también provocó indirectamente un grave accidente de tráfico. Finalmente, Cheol-min fue condenado a 4 años de prisión. Por suerte, aquel hombre fue rescatado con vida, para compensar su culpa. Después de salir de prisión, Cheol-min solía ir a visitarlo con frecuencia. Le dio todo el dinero que ganaba para su tratamiento médico, y por ello los dos se hicieron amigos. Desde entonces, cuando Hwa volvió a pasar por la garita de seguridad, ya no se quedaba como antes para ver la televisión. Sentía que, siendo una persona ciega, no tenía derecho a perseguir el amor. Cheol-min miró la espalda de la chica al marcharse, y sintió una inexplicable angustia en el corazón, pero tampoco sabía qué hacer al respecto. Ese día, Hwa regresó a casa después del trabajo, pero en cuanto abrió la puerta, de repente se oyó un movimiento extraño detrás de ella. Resultó ser su supervisor, que la había seguido. Con la excusa del trabajo, entró directamente en la casa. Aunque Hwa se dio cuenta del peligro, en ese momento no podía hacer nada. Y efectivamente, tras hablar apenas unas palabras, el supervisor empezó a manosearla. El hombre, fuera de sí, avanzaba paso a paso. En una situación desesperada, Hwa hizo sonar el silbato de auxilio, pero eso enfureció por completo al agresor. Sin embargo, justo en ese momento, Cheol-min, que había ido a disculparse, llegó justo entonces. La escena ante sus ojos le hizo perder la razón al instante. Se lanzó a golpear salvajemente al hombre. Cheol-min no hizo caso alguno a las súplicas del otro, cuando estaba a punto de estrangularlo hasta dejarlo sin aliento. Hwa habló para detenerlo. Cheol-min se acercó preocupado a Hwa. La ira en sus ojos se transformó silenciosamente en dolor y preocupación. 나 해고되면
아저씨가 책임질 거예요. 그런 회사 왜 더 나가려고 그래요? 살아야 되니까. 책임지면 되잖아요. 아저씨가 뭔데 날 책임져요. 도와줄게요. 내가. 나 더 비참하게 만드는 거. Cheol-min se levantó y se marchó, mientras Hinh-hwa lloraba desconsoladamente. Siendo una persona ciega, no se atrevía a apostar a que un hombre pudiera mantenerla para siempre. Desde entonces, Cheol-min era como la sombra de Hinh-hwa, siempre la seguía en silencio, protegiéndola sin hacer ruido. Hinh-hwa percibió esa compañía silenciosa, y en su corazón surgió una emoción inexplicable. Tal vez fue la sinceridad de Cheol-min lo que la conmovió, o quizá ella también anhelaba un amor apasionado. De repente, fue a la garita de seguridad. Resultó que finalmente había decidido renunciar a su trabajo. Esperaba que Cheol-min pudiera llevarla a salir y conocer el mundo. 뭐예요? 대답이 없네. 언젠 책임지겠다더니? 그 정도는 해줄 수 있잖아요. 그쵸? 그럴게요. Así fue como el brote de su amor comenzó a crecer. Para cuidar mejor de Hing-hwa, Cheol-min eligió cuidadosamente un perro Golden Retriever para regalarle, y lo llamó sin preocupaciones. Esperaba que su vida futura con Hing-hwa fuera despreocupada y feliz. La brisa primaveral, cargada del aroma de los nuevos brotes, acariciaba suavemente la ventana del coche, y también rozaba dos corazones que poco a poco se acercaban. En un tranquilo lago, ambos se agacharon. Cada uno recogió una piedra de río suave y se la entregó al otro. 난 이걸 아저씨라고 생각하고 가지고 다닐 거예요. 그러니까 아저씨도 이걸 나라고 생각하고 가지고 다녀요. 따뜻하다. Sin promesas grandiosas, este intercambio silencioso era su declaración de amor, tierna y firme, para poder ofrecerse un futuro más estable mutuamente. Cheol-min decidió volver al ring de boxeo, pero no se arriesgaba a ciegas, sino que solo participaría en competiciones oficiales, y al mismo tiempo trabajaba repartiendo agua. El amor lo renovaba por completo. Entrenaba arduamente todos los días, y poco a poco empezó a destacar en las competiciones. Cheol-min retiró los viejos tablones que bloqueaban la luz en su casa, quitó los umbrales que podían tropezar, y eliminó uno por uno todos los peligros que podrían lastimar a Hing-hwa. Cuando la tan esperada luz del sol entró en la casa, Hing-hwa sostuvo suavemente el rostro de Cheol-min, y con los dedos delineó cuidadosamente sus facciones, como si quisiera grabar su rostro en lo más profundo de su memoria. La luz del sol se filtraba suavemente a través de la ventana sobre sus rostros, como un testigo silencioso y tierno, que registraba silenciosamente su amor más dulce y hermoso. Hing-hwa usaba técnicas de masaje que había aprendido por sí misma, para aliviar el cansancio de Cheol-min. Cheol-min la levantaba feliz en brazos. Sus días eran simples pero plenos. Una casa, 2 personas, 3 comidas al día, las 4 estaciones. Risas y alegría llenaban la pequeña casa a cada momento. Sin embargo, cuando la vida parecía un camino cálido y estable, un inesperado contratiempo llegó silenciosamente. Ese día, Hing-hwa llevó a Cheol-min ante la tumba de sus padres. Después de presentarles a su novio, que le había dado una nueva vida, también confesó la pesadilla que había guardado en su corazón. En ese momento, ella acababa de obtener su licencia de conducir y llevaba a sus padres de viaje. Pero en un cruce, un hombre envuelto en llamas apareció de repente y la hizo perder la concentración, provocando una tragedia al chocar con un vehículo en sentido contrario. Sus padres fallecieron desafortunadamente, y ella perdió la vista desde entonces. Sus palabras explotaron en la mente de Cheol-min como un trueno. Él temblaba por todo el cuerpo, casi sin aliento. Ese hombre que cayó desde el edificio era precisamente el deudor que él había perseguido, y él no solo fue testigo del accidente, sino también la causa indirecta de toda esa tragedia. Un enorme dolor y sentimiento de culpa lo abrumaron. Golpeaba el saco de boxeo como un loco, hasta que sus manos quedaron heridas y se arrodilló exhausto llorando. No podía perdonarse a sí mismo, ni podía perdonar el sufrimiento que había causado a su amada. Sin embargo, cuando regresó a casa, encontró comida derramada por el suelo, y Hing-hwa había desaparecido. Salió apresuradamente a buscarla. Finalmente, la encontró en el hospital. Al ver la sonrisa que ella le dirigía, Cheol-min volvió la cabeza. Ya no tuvo valor para mirarla a los ojos. Por suerte, Hing-hwa solo había sufrido heridas leves, pero también recibió una noticia del médico, que los ojos de su novia podían recuperar la vista mediante un trasplante de córnea, pero debía realizarse dentro de un mes. De lo contrario, ella quedaría ciega de manera permanente. Pero el costo de la operación era muy elevado. Por la felicidad de Hing-hwa, y para expiar sus errores pasados, Cheol-min contactó a un amigo de la mafia del pasado, quien aceptó adelantar un depósito suficiente para cubrir la operación, pero a cambio debía pelear en un combate de boxeo clandestino. Cheol-min sabía muy bien los peligros que esto implicaba. Era un juego donde no solo se determinaba quién era mejor, sino que también se jugaba la vida. Pero aún así, aceptó decididamente. Cheol-min tomó la mano de Hing-hwa, y, fingiendo tranquilidad, le mintió.
Dijo que tenía muchos ahorros, suficientes para costear la operación que le devolvería la vista. Pero Jinhua dudó. Confesó que la vida que llevaba hasta ahora ya la hacía extremadamente feliz, y la ceguera era como un castigo autoimpuesto por el accidente de sus padres. 나 안 보고 싶어? 우리 나중에 아이도 낳을 거잖아. 우리 애기 얼굴 안 보고 싶어? Tras la persuasión de Cheol-min, Jinhua accedió de buen grado. ¿Acaso no quería ella también volver a ver la luz? Para ver al hombre que amaba ante sus ojos. Los combates de boxeo clandestinos suelen implicar muerte y venganza. Para no involucrar a Jinhua, Cheol-min se llevó todas sus pertenencias y quemó todos los documentos relacionados con su identidad. También se despidió por última vez de Sin Preocupaciones. 잘 지켜. Después se dirigió al hospital para acompañar a su novia antes de la cirugía. Jinhua estaba llena de expectativas y sueños. Imaginaba que, al recuperar la vista, debía mirar bien el rostro de Cheol-min y ver juntos el majestuoso atardecer. Cheol-min asintió afirmativamente, pero sus ojos brillaban con lágrimas, porque no sabía si podría regresar con vida. Al día siguiente, frente a la sala de operaciones, Jinhua acarició suavemente la mejilla de Cheol-min y acordó con él verse después. 곧 만나자. Tras recibir la confirmación, se dio la vuelta para entrar, pero apenas dio 2 pasos. No pudo evitar mirar hacia atrás. 어디 안 갈 거지? 밖에 있을 거지? 가긴 어딜 가. 갈 데도 없어. Sin embargo, esa despedida fue el comienzo de una triste historia. Cheol-min recibió la nueva identidad que su jefe le había preparado, y se dirigió al ring en un país extranjero. La enorme jaula frente a él anunciaba que sería un combate donde no solo se determinaría quién era mejor, sino que se jugaba la vida. Su oponente era el campeón invicto local. Desde el inicio del combate, Cheol-min quedó en desventaja, bajo los ataques furiosos de su adversario. Casi no podía defenderse. El dolor intenso en su cuerpo hacía que su conciencia se nublara. Pero cada vez que estaba al borde del colapso, el rostro de Jinhua aparecía en su mente. La chica que esperaba volver a ver la luz seguía esperándolo, y era precisamente esa fe la que lo sostenía. Aprovechó la oportunidad. Un contraataque desesperado derribó a su oponente al suelo. Finalmente, Cheol-min ganó el combate, y de inmediato supo la feliz noticia de que la operación de Jinhua había sido un éxito. Sin embargo, esa victoria enfureció al organizador que había perdido dinero. Justo cuando colgó el teléfono, desprevenido, un coche se abalanzó sobre él y lo derribó. Luego, un asesino lo atacó repetidamente, y tras robarle sus pertenencias, se marchó. Jinhua finalmente recuperó la vista, pero él no podía alegrarse en absoluto. El chico que le había prometido siempre estar a su lado había desaparecido completamente como si se evaporara, y lo que la desesperaba aún más era la casa llena de recuerdos de ambos, que estaba a punto de ser demolida. El día de la mudanza, un paquete tardío llegó por sorpresa. 이사 가시는구나. 하마터면 전달 못할 뻔했네요. 장천민 씨 계시죠? Jinhua lo abrió y vio que era una diadema, basándose en la dirección del remitente. Ella lo localizó y vio a un hombre con quemaduras por todo el cuerpo. A través de él, Jinhua conoció toda la verdad. Cheol-min se sentía el culpable indirecto de aquel accidente. La culpa infinita le impedía enfrentar a Jinhua. Solo podía elegir esta manera de revelarle todo. Este golpe repentino y pesado dejó a Jinhua desconcertada, pero en su corazón, ese accidente fue causado únicamente por su distracción. Por eso, no culpaba a Cheol-min. Solo quería encontrar al chico que le había devuelto la luz. La piedra de río que apretaba le lastimaba la palma, pero no podía compararse con la nostalgia en su corazón. 2 años pasaron rápidamente. Jinhua abrió un taller de cerámica según el sueño que tuvo años atrás. Cerró los ojos, intentando recordar con sus dedos los contornos que había tocado, tratando de recrear el rostro de Cheol-min con barro, pero nunca pudo plasmar su apariencia. Y ese amor mezclado con dolor y redención se convirtió en el mayor arrepentimiento de su corazón. Cheol-min era el vínculo de toda la vida de Jinhua. Su corazón no podía albergar a nadie más. Incluso frente a la atención de hombres excelentes, su corazón permanecía tranquilo e inmutable, sin dejarse afectar. Si Cheol-min nunca aparecía, ella nunca se casaría. Quizá era el designio del destino. Tras recuperar la vista, Jinhua a menudo hacía voluntariado en el hospital. Ese día estaba dando un masaje de espalda a un anciano, pero una voz familiar llamó la atención de Cheol-min en la cama contigua. Él giró la cabeza lentamente, y su mirada se posó en la chica que amaba profundamente. Cheol-min temblaba de nervios, y se dio la vuelta apresuradamente. Después de 2 años postrado por graves heridas, su cuerpo estaba severamente debilitado. Sentía que ya no merecía a Jinhua, y no soportaba ser una carga para ella. Pero Jinhua caminó directamente hacia él. 제가 안마해 드릴게요.
Cheol-min solo podía hacer todo lo posible para controlar el temblor de su cuerpo. 이제 몸 돌려드릴게요. Cuando la mano de Hing-hwa tocó su espalda, no pudo evitar detenerse. La sensación de ese cuerpo desconocido era tan similar a la de su novio en sus recuerdos. Instintivamente miró la tarjeta de información del paciente junto a la cama y encontró un nombre completamente desconocido. Ella sonrió resignada y pensó que era una ilusión causada por la nostalgia, sin darse cuenta de que Cheol-min ya había empapado la almohada con sus lágrimas. Hasta que Hing-hwa se fue, Cheol-min finalmente soltó lentamente su mano derecha, apretando con fuerza. En su palma estaba la piedra de río que se habían intercambiado junto al lago. Ya no pudo contenerse, y todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. En su llanto silencioso estaba la nostalgia de 2 años y el dolor de no poder reconocerse. Más tarde, cuando Hing-hwa salió, entró en su tienda de cerámica, compró una planta de flor nocturna, y aprovechando la distracción del dependiente, se llevó su pequeña tortuga. Era su último vínculo emocional, y también la señal de su decisión de irse por completo. Justo cuando salió de la tienda, sin preocupaciones se lanzó hacia él con fuerza. 진가! Y Hing-hwa, siguiéndole de cerca, se apresuró a ayudarlo. 죄송합니다. 얘가 원래 안 이러는데. 괜찮으세요? 다치신 데 없으세요? 저 혹시 제가 안마해드렸던 분 아니세요? 어디까지 가세요? 제가 모셔다 드릴게요. El paso de Cheol-min se detuvo. Casi no pudo controlar el impulso de reconocerse, pero al pensar en sus cicatrices y la carga que representaba para el futuro, al final, no se volvió. Solo sin preocupaciones, ya crecido, no quiso rendirse. Ladraba sin cesar hacia la dirección en que su dueño se alejaba, moviendo la cola con ansiedad. Quizás solo él entendía cuánto dolor y apego guardaba en su interior este hombre que se marchaba en silencio. Todo lo que llevaba guardado de tristeza y sufrimiento. Cuando Hing-hwa volvió a la tienda, de inmediato notó que la tortuga en el estante había desaparecido. Preguntó rápidamente al dependiente. Solo recibió la respuesta de que hace un momento estaba allí. Mientras tanto, sin preocupaciones seguía ladrando sin cesar hacia la esquina de la calle. En ese instante, Hing-hwa se sintió como alcanzada por un rayo. Quedó paralizada en el lugar. Temblando, confirmó con el dependiente. 혹시 좀 전에 목발 짚은 남자 왔었어요? 저기 있던 그 야레양 사과인데요. Tras recibir una respuesta afirmativa, su mundo se detuvo por completo. Salió corriendo de la tienda como una loca. Corrió desesperadamente hacia donde Cheol-min había desaparecido. El hombre que pensaba día y noche había aparecido 2 veces ante ella. Y ella, sin embargo, no lo reconoció. Una culpa interminable la inundó como una marea. Tropezando y tambaleándose, vagaba por la concurrida calle, con el corazón desgarrado, lágrimas cayendo como lluvia. Intentaba recuperar aquel primer amor, hermoso e ingenuo, pero el hombre que una vez iluminó su mundo, había desaparecido entre la multitud. Luego Hing-hwa llamó al hospital para preguntar, y se enteró de que Cheol-min ya había sido dado de alta. Él estaba apoyado sin fuerza sobre el volante, como si todo el mundo se hubiera alejado de ella. Pero justo entonces, de repente pensó en un lugar. Era el lago donde sellaron su amor para toda la vida. Y en ese momento, Cheol-min estaba realmente allí. Colocó suavemente la tortuga en el lago, intentando despedirse del pasado de esta manera. Pero al mirar atrás, descubrió que el tronco donde solían sentarse juntos había sido reemplazado por un conjunto de mesa y sillas de hierro. Cheol-min avanzó lentamente y vio que tenía grabado un texto en braille. Pero justo entonces, una voz entre sollozos vino desde atrás. 아저씨 내가 그랬잖아요. 눈 뜨면 아저씨 얼굴만 보겠다고. 내 얼굴만 보게 만들었어요. Cheol-min giró lentamente, como si reuniera todo su valor, levantó suavemente la cabeza, pero la culpa acumulada durante años lo hizo apartarse de nuevo instintivamente. 내가 정말 미안해. Al ver al hombre frente a ella, con el rostro lleno de cicatrices, el corazón de Hing-hwa dolió como si lo cortaran con un cuchillo. No sabía exactamente por lo que había pasado Cheol-min, pero ella sabía que este hombre había vertido todo su amor más puro sobre ella. El verdadero amor es una expedición aromática del alma. No es un fuego artificial efímero del mundo. No busca el esplendor momentáneo, sino que es como una lámpara eterna en la oscuridad, que ilumina silenciosamente el camino de ambos. En el viaje del amor, cada persona lleva consigo sus propios ángulos únicos. Pero la esencia del amor no reside en borrar las marcas del otro, sino en comprender profundamente y aceptar con ternura. La historia de Cheol-min y Hing-hwa es un vívido ejemplo de esa comprensión. Cada uno cargaba con las cicatrices del destino, caminando solos por el lodo de la vida.
pero al encontrarse, eligieron con un corazón generoso aceptar las imperfecciones del otro, sin evasión, sin compromisos, solo abrazándose fuertemente para superar el dolor. El amor es una promesa entrelazada de comprensión y aceptación. Es la firmeza de sostener juntos un paraguas bajo la lluvia y el viento. Que todos podamos, a lo largo de los años, encontrar a la persona cuya alma se reconozca con la nuestra, sin dejarse mover por la marea, sin confundirse por la orilla, solo para caminar juntos a través de las estaciones y sus cambios de temperatura.